La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Mateo, un lugar rodeado de montañas, donde las calles de tierra se llenaban de charcos cada vez que el cielo decidía llorar. El aire olía a lluvia, a cansancio, y a esa tristeza que se instala en el corazón cuando ya no queda nada por perder. Allí vivía Raúl Méndez, un mecánico de casi 50 años, de manos curtidas por el trabajo y de mirada cansada. Durante años, había sido un hombre de fe. Iba cada domingo a la iglesia del pueblo, ayudaba a los vecinos cuando podía y nunca dejaba de agradecer por lo poco que tenía. Pero los últimos meses habían sido una pesadilla sin fin. Todo comenzó cuando el taller donde trabajaba tuvo que cerrar. La economía se desplomó, los clientes desaparecieron y las deudas crecieron como espinas. Su esposa, Clara, incapaz de soportar la presión, se marchó un día sin mirar atrás, dejando sobre la mesa una nota arrugada que decía: «No puedo más. Cuide de nuestro hijo. Adiós». Desde entonces, Raúl vivía solo con su hijo Mateo, un niño de 12 años lleno de vida y esperanza, hasta que la enfermedad lo sorprendió. Una fiebre persistente, los médicos confundidos, las medicinas que no hacían efecto. El diagnóstico fue devastador: una enfermedad cardíaca grave que requería una cirugía urgente. Raúl vendió lo poco que tenía, empeñó sus herramientas, sus recuerdos, su orgullo, pero no fue suficiente. Cada visita al hospital era un golpe más al alma. Cada noche, al regresar a casa, el silencio se hacía insoportable. Solo quedaba la vieja radio en la esquina, y el sonido de la lluvia golpeando el techo como si el cielo también llorara por él. Durante semanas, oró. Con fe, con lágrimas, con desesperación. Oró hasta quedarse dormido sobre el suelo frío de su casa. Pero el milagro no llegaba. Mateo seguía empeorando, y los médicos comenzaron a decir palabras que Raúl no quería escuchar. Prepararse, últimos días, sin esperanzas. Una noche, después de recibir una llamada del hospital informándole que su hijo había entrado en estado crítico, algo dentro de Raúl se rompió. Sin pensar, salió corriendo bajo la tormenta. Las calles estaban desiertas, los relámpagos iluminaban el camino, y el rugido del trueno acompañaba su angustia. Con cada paso, su corazón latía con rabia y dolor. Llegó al centro del pueblo, justo frente a la vieja capilla de San Mateo, aquella misma en la que años atrás había bautizado a su hijo. Allí, bajo la cruz oxidada del campanario, levantó los brazos hacia el cielo y gritó con todas sus fuerzas: «Si existes, muéstrame que estás ahí. ¿De qué sirve creer, si solo me has quitado todo lo que amo?». Sus palabras resonaron entre los muros viejos y el eco de la lluvia. Era un grito que venía del alma, una mezcla de fe rota y amor desesperado. Los vecinos lo miraban desde las ventanas, algunos murmuraban: «Pobre Raúl, perdió la cabeza». Pero ninguno de ellos entendía que aquel hombre no estaba loco. Estaba herido, profundamente herido. El trueno retumbó tan fuerte que pareció una respuesta del cielo. Raúl cayó de rodillas sobre el barro, con los puños cerrados, sollozando como un niño. Su ropa empapada, su rostro cubierto de lágrimas y lluvia. En su corazón solo quedaba una pregunta: «¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado?». Pasaron varios minutos. Solo el sonido de la tormenta respondía a su dolor. Raúl se levantó lentamente, con la mirada perdida, y caminó sin rumbo por las calles inundadas. Pensó en su hijo, en los años felices, en los días en que cantaba con Clara en la iglesia. Ahora todo parecía un sueño lejano, una vida que ya no le pertenecía. Buscando refugio, se acercó a un pequeño porche frente a la capilla. Allí, entre sombras, vio una figura sentada en silencio, un anciano con una manta sobre los hombros, observando la lluvia caer. Raúl, exhausto, se dejó caer a su lado sin decir una palabra. El anciano lo miró con ternura y dijo con voz serena: «Hijo, no deberías hablarle así a Dios. Él escucha, incluso cuando crees que no». Raúl lo miró con rabia contenida. «Escuchar, he gritado, he pedido, he suplicado, ¿y sabes qué obtuve? Silencio. Mi hijo se muere y Dios no hace nada». El anciano suspiró. Su rostro tenía una paz que desarmaba. A veces el silencio no es ausencia, es preparación. Dios no siempre responde como queremos, pero siempre está ahí, esperando que dejemos de gritar para poder hablarnos al corazón. Raúl bajó la mirada. No respondió. La lluvia comenzaba a amainar, y por primera vez en semanas, sintió que el peso sobre su pecho era un poco más liviano. El anciano sonrió y agregó: «Vuelve a la capilla, Raúl. No para pedir, sino para dejarte amar». Raúl lo miró sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?».
Preguntó. Pero cuando volvió la vista, el anciano ya no estaba. Solo quedaba una Biblia abierta sobre el banco, empapada por la lluvia. En sus páginas se leía claramente: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Raúl quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y comprendió que, de algún modo, el cielo le había respondido. No con castigo, no con ira, sino con amor. El corazón roto de Raúl. La lluvia había cesado aquella noche, pero dentro del alma de Raúl Méndez seguía cayendo una tormenta que no parecía tener fin. Después de aquel encuentro misterioso con el anciano frente a la capilla, volvió a su casa caminando lentamente por las calles empapadas de San Mateo. Cada paso resonaba como un eco de su propio cansancio. Su hogar, una humilde vivienda de paredes gastadas, olía a aceite, metal y soledad. Sobre la mesa, un viejo portarretrato mostraba una fotografía. Él, Clara y el pequeño Mateo, sonriendo en un picnic de domingo, cuando todo parecía posible. Raúl se quedó mirándola durante un largo rato. Pasó los dedos por el vidrio empañado y murmuró con la voz quebrada: ¿En qué momento perdimos todo? El silencio fue su única respuesta. Se sentó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. En su cabeza resonaban las palabras del anciano. Dios no siempre responde como queremos, pero siempre está ahí. Pero Raúl no podía creerlo. No todavía. El dolor era demasiado grande. Recordó los últimos meses con una claridad que le desgarró el alma. La enfermedad de Mateo había comenzado con simples mareos. Los médicos primero hablaron de cansancio, luego de una infección, hasta que las pruebas revelaron la verdad. Su corazón estaba fallando. Raúl había trabajado toda su vida con motores, arreglando los corazones de metal de los autos, pero no podía reparar el de su hijo. Esa impotencia lo consumía cada día. Cada mañana iba al hospital con una esperanza que se apagaba un poco más. Llevaba un pequeño crucifijo que Mateo había hecho en la escuela con palitos de madera. El niño se lo entregó antes de quedarse internado. Papá, cuando mires esta cruz, acuérdate que Jesús siempre está contigo. Aquellas palabras, tan inocentes, se convirtieron en un eco constante que lo perseguía incluso en sueños. Pero con el paso de los días, mientras veía el cuerpo de su hijo debilitarse, Raúl comenzó a sentir que su fe se desmoronaba. Dejó de ir a misa, dejó de rezar. Cada vez que alguien le decía «ten fe», su corazón se llenaba de rabia. ¿Fe? ¿Fe en qué?, pensaba. Si Dios fuera justo, no dejaría sufrir a un niño. Su esposa Clara, incapaz de soportar esa agonía, se alejó poco a poco. Las discusiones se volvieron rutina. Ella lloraba, él gritaba, y la casa se llenaba de resentimiento. Hasta que un día, simplemente, ella se fue. Raúl la vio subir al autobús con una maleta pequeña, sin siquiera mirar atrás. Aquel día, algo dentro de él murió. Desde entonces, vivía solo, acompañado por el ruido del taller que ya casi nadie visitaba. Los vecinos decían que Raúl se había vuelto duro, que ya no saludaba, que solo hablaba cuando alguien necesitaba arreglar un auto. Pero nadie sabía que cada noche, antes de dormir, él se arrodillaba junto a la cama vacía de su hijo y susurraba: Dios, si de verdad existes, no me quites lo único que me queda. Era una oración ahogada, sin esperanza. Una súplica de un hombre que aún creía, pero no lo sabía. Aquella noche, después del encuentro con el anciano, Raúl intentó rezar de nuevo. Encendió una vela frente al pequeño crucifijo de Mateo. Sus labios temblaban, pero las palabras no salían. Solo podía llorar. La vela titilaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Raúl observó cómo la cera derretida descendía lentamente, como si el tiempo se escurriera entre sus dedos. Y mientras las lágrimas rodaban por su rostro, dijo con un hilo de voz: Si realmente estás ahí, no me dejes solo esta vez. El viento sopló con fuerza, y la llama de la vela se apagó. Raúl quedó a oscuras, abrazando el crucifijo, sin saber que ese gesto humilde sería el inicio de su reencuentro con Dios. Esa noche soñó con Mateo. En el sueño, su hijo estaba corriendo por un campo lleno de luz, riendo. Cuando Raúl intentó alcanzarlo, Mateo se giró y le dijo: Papá, no llores más. Jesús está contigo. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La vela, que él juraba haber visto apagada, volvía a encenderse débilmente sobre la mesa. Una llama pequeña, temblorosa, pero viva. Raúl comprendió que aquel fuego era un símbolo. Quizás, pensó,
Su fe no estaba muerta, solo dormida. A lo lejos, el sonido de los gallos anunció el amanecer. El cielo comenzaba a despejarse y, por primera vez en mucho tiempo, Raúl sintió una paz extraña, un leve consuelo. No entendía por qué, pero algo dentro de él le susurraba que el cielo lo había escuchado. Sin saberlo, esa sería la primera de muchas señales que transformarían su vida. Porque cuando el corazón está roto, es allí donde Dios más fácilmente puede entrar. El grito contra el cielo. Pasaron los días. El sol volvía a salir sobre el pueblo de San Mateo, pero para Raúl Méndez, cada amanecer era una carga más pesada que el anterior. Dormía poco, comía mal, y pasaba las horas encerrado en su taller, golpeando el metal con furia, como si con cada martillazo pudiera arrancar de su pecho el dolor que lo estaba destruyendo. Afuera, los niños jugaban, las campanas de la iglesia repicaban suavemente, y la vida seguía su curso, indiferente a la tormenta que rugía dentro de aquel hombre. Pero en su mente, una sola imagen lo perseguía sin descanso, la de su hijo Mateo, frágil y pálido en la cama del hospital, con los ojos cerrados y los labios secos, aferrado al crucifijo que él mismo había hecho con sus manos. Cada recuerdo era una herida abierta. Cada pensamiento, una pregunta sin respuesta. Y cada silencio del cielo, un golpe más a su fe. Aquella tarde, el doctor lo llamó desde el hospital. La voz al otro lado del teléfono era serena, pero firme. Señor Méndez, su hijo está muy débil. Sería bueno que viniera. Raúl no contestó. Solo apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Colgó sin decir una palabra. Su mirada se perdió entre las herramientas y el ruido del viento. En cuestión de minutos, tomó su chaqueta y salió corriendo hacia el hospital, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Cada paso parecía un castigo. El aire olía a tierra mojada, y un rayo lejano iluminó la colina donde se alzaba la vieja capilla de San Mateo. Cuando llegó al hospital, lo recibió el silencio. Las luces del pasillo parpadeaban. Los enfermeros caminaban rápido, sin mirarlo a los ojos. Y entonces, vio a la enfermera salir del cuarto de su hijo, con la mirada baja. Raúl entró sin esperar permiso. Allí estaba Mateo, inconsciente, conectado a tubos y máquinas que sonaban como relojes anunciando el fin del tiempo. Su piel estaba tan pálida que parecía de cera. Raúl se acercó, tomó su pequeña mano, y se arrodilló junto a la cama. «Hijo, aquí estoy», susurró, con la voz quebrada. «Papá», murmuró Mateo, apenas moviendo los labios. «Jesús está conmigo». Raúl sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No sabía si aún creía. Pero miró los ojos del niño y, con un esfuerzo inmenso, respondió. «Sí, hijo. Jesús está contigo, siempre». Una lágrima rodó por la mejilla de Raúl, cayendo sobre la mano del niño. Mateo sonrió débilmente, y luego se quedó dormido. Raúl se quedó allí, abrazando esa pequeña mano durante horas, hasta que el cansancio lo venció. Cuando despertó, era de noche. El monitor marcaba los mismos números, la misma esperanza suspendida. Raúl se levantó y salió del hospital. El viento golpeó su rostro con fuerza. Y entonces, la tormenta que había dentro de su alma estalló. Caminó sin rumbo por las calles vacías. La lluvia comenzó a caer con furia, empapándolo por completo. Sus pasos lo llevaron, una vez más, frente a la capilla de San Mateo. La misma donde días atrás había visto al anciano misterioso. La misma donde había prometido intentar creer de nuevo. Pero esa noche, la rabia lo venció. Raúl levantó el rostro hacia el cielo cubierto de nubes y gritó con todas sus fuerzas. «Basta, ya no puedo más, me quitaste todo, Señor, mi esposa, mi trabajo, y ahora, mi hijo». Su voz se rompió en medio del trueno. ¿De qué sirve creer si solo recibo silencio? Si estás ahí, muéstrame que no soy invisible. El eco de su grito se perdió entre los relámpagos. Las gotas de lluvia caían como agujas sobre su piel. Sus puños golpeaban el suelo empapado, su cuerpo temblaba de dolor y rabia. En ese momento, Raúl no era un hombre de fe. Era solo un padre destrozado clamando en medio de la oscuridad. Se desplomó de rodillas, con el rostro hundido en el barro, llorando sin consuelo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y el viento parecía arrastrar su grito hacia las montañas. Por un instante, creyó escuchar su propia voz rebotando en el cielo, como si Dios le respondiera con su mismo dolor. Pero no había respuesta, solo el rugido del trueno. Entonces, Raúl cerró los ojos y gritó con el alma. «Si de verdad existes, no me dejes solo esta vez. No te pido milagros, solo no me dejes».
El cielo pareció temblar. Un relámpago iluminó la cruz oxidada de la capilla, bañándola con una luz intensa, casi dorada. Raúl alzó la vista, sorprendido. Por un segundo, creyó ver una silueta junto a la cruz, una figura vestida de blanco, de pie bajo la lluvia, mirándolo con ternura. Parpadeó, y ya no había nadie. El corazón le latía con fuerza. Sintió miedo, pero también algo que no podía explicar. Una presencia. Algo le decía que no estaba solo. Cayó de rodillas nuevamente, sin fuerzas, y susurró entre sollozos. Perdóname, no sé cómo creer, pero ayúdame a hacerlo otra vez. Y allí, bajo el aguacero, el hombre que había gritado su odio al cielo comenzó, sin saberlo, a volver a casa. Esa noche marcaría un antes y un después. El cielo había escuchado su grito. Y pronto, respondería, pero no con castigo, sino con amor. El encuentro imprevisto. El sol comenzaba a caer sobre las montañas de San Miguel de Allende, tiñendo el cielo con tonos dorados y violetas. Mateo caminaba sin rumbo por un sendero polvoriento que bordeaba los campos de maíz. Sus pensamientos eran una tormenta silenciosa, el resentimiento hacia Dios seguía ardiendo dentro de él, pero al mismo tiempo sentía un cansancio profundo, como si su alma estuviera agotada de tanto odiar. El viento soplaba suave, moviendo las hojas secas que crujían bajo sus pasos. En medio de aquel silencio, escuchó una voz que lo hizo detenerse. Era una voz tranquila, firme, pero llena de ternura. «Hermano, ¿podrías ayudarme?», preguntó un hombre sentado al costado del camino. Mateo levantó la mirada y vio a un hombre vestido con ropa sencilla, una túnica clara y un manto polvoriento. Parecía un caminante cualquiera, pero había algo en su mirada, algo imposible de describir. Sus ojos reflejaban una paz profunda, una compasión que desarmaba. «¿Quién es usted?», preguntó Mateo, con el ceño fruncido. «Solo un viajero», respondió el hombre con una leve sonrisa. «He caminado mucho y tengo sed. ¿Tienes un poco de agua?». Mateo, sin saber por qué, sintió el impulso de ofrecerle su cantimplora. Mientras el extraño bebía, el taquero lo observaba con curiosidad. Había algo familiar en su rostro, algo que lo hacía sentir al mismo tiempo vulnerable y seguro. «¿Sabes, Mateo?», dijo el hombre después de beber. «A veces creemos que Dios nos ha abandonado, pero en realidad somos nosotros los que nos alejamos de Él». Mateo se quedó inmóvil. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió suavemente. «El cielo conoce tus lágrimas, Mateo. Ninguna de ellas ha caído sin ser vista». Un escalofrío recorrió el cuerpo del taquero. Intentó apartar la mirada, pero algo en el tono del desconocido lo mantenía allí, atrapado entre el miedo y una extraña sensación de consuelo. «Si Dios me conociera», dijo Mateo con amargura, «no me habría quitado a mi esposa ni habría dejado que mi hijo se enfermara. ¿Dónde estaba él cuando mi mundo se derrumbaba?». El hombre lo miró con ojos llenos de compasión. «Dios estaba allí, Mateo. En cada noche de llanto, en cada silencio. Pero estabas tan herido que no podías escucharlo». Las palabras fueron como un golpe en el pecho. Mateo sintió que su rabia se mezclaba con una tristeza profunda. «Yo le grité, lo insulté, le dije cosas horribles», confesó, bajando la cabeza. «Y aún así, ¿usted dice que él me escuchó?». «Sí», respondió el hombre. «El cielo no responde con odio, sino con amor. A veces, cuando más gritamos, es cuando Dios está más cerca, esperando el momento en que nuestro corazón se ablande para poder tocarnos». Mateo levantó los ojos, con lágrimas contenidas. «¿Quién es usted?». El hombre se puso de pie lentamente, con una serenidad que irradiaba algo sobrehumano. El sol, que se ocultaba detrás de los cerros, dibujaba un resplandor suave a su alrededor. «Soy aquel que nunca se cansa de buscar a los que se sienten perdidos», dijo con voz serena. «El que transforma el odio en perdón y la oscuridad en luz». En ese instante, el viento cambió. Las hojas del campo comenzaron a girar suavemente alrededor de ellos, como si el aire mismo reconociera algo sagrado. Mateo dio un paso atrás, con el corazón latiendo fuerte. «Jesús», susurró con incredulidad. El hombre no respondió. Solo colocó una mano sobre su hombro y lo miró con ternura infinita. «Mateo, aún hay esperanza. Tu historia no termina en el dolor». Y sin decir más, comenzó a caminar por el sendero, alejándose lentamente. Mateo quiso seguirlo, pero sus piernas no se movían. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera allí, contemplando esa figura que poco a poco se desvanecía en la luz del atardecer. Cuando finalmente cayó de rodillas,
Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por primera vez en muchos años, no sintió rabia, solo una profunda necesidad de perdón. Con la voz quebrada, murmuró: «Si de verdad fuiste tú, perdóname, Señor». El cielo, ahora cubierto de tonos rosados, pareció responder con un silencio lleno de paz. El viento acarició su rostro como una caricia divina. Y Mateo, el taquero que una vez gritó su odio al cielo, comenzó a sentir por dentro una chispa de amor que no venía de este mundo. La historia apenas comenzaba, pero Mateo ya no era el mismo. El toque del amor. La noche cayó sobre San Miguel de Allende con una calma extraña, casi sagrada. Las luces amarillentas de las farolas titilaban en las calles empedradas, y el murmullo distante del viento se mezclaba con el canto de los grillos. Mateo, aún temblando por el encuentro con aquel misterioso caminante, caminaba de regreso a su pequeña casa al final del pueblo. Cada paso parecía más ligero, aunque su mente seguía intentando comprender lo que había vivido. Entró en su hogar y se quedó inmóvil. En la mesa, junto a una vela casi consumida, aún estaba la fotografía de su esposa Lucía y su hijo Emilio. Era una imagen que durante años había evitado mirar. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, la rabia lo consumía. Pero esa noche, algo era diferente. Mateo se sentó lentamente, tomó la foto entre sus manos y, sin saber por qué, comenzó a llorar. No con la furia de antes, sino con un llanto limpio, sincero, lleno de recuerdos y amor. «Lucía», susurró, «perdóname por todo». Sus palabras flotaron en el aire como una oración. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que hablaba al vacío. Algo dentro de su pecho comenzó a calmarse. Una paz que no venía de su mente, sino de lo más profundo de su alma, empezó a envolverlo. De pronto, un leve resplandor llenó la habitación. No era la luz de la vela, ni un reflejo cualquiera. Era una presencia. Mateo se giró y, allí, de pie junto a la puerta, estaba el mismo hombre del camino. Su rostro irradiaba una luz suave, y sus ojos brillaban con una ternura que desarmaba cualquier temor. «¿Por qué? ¿Por qué está aquí?», balbuceó Mateo, de pie, con la voz temblorosa. El hombre dio un paso hacia él, y el ambiente se llenó de un silencio vivo, como si el mundo entero contuviera el aliento. «He venido porque me llamaste», dijo con serenidad. «Cuando abriste tu corazón, el cielo escuchó». Mateo no pudo contenerse. Cayó de rodillas, llorando. «No soy digno. Lo insulté, lo rechacé, lo culpé de todo». El hombre se acercó y colocó su mano sobre su cabeza. Fue un toque tan suave y cálido que recorrió todo su cuerpo como una corriente de amor puro. No había reproches, no había castigo. Solo perdón. «Mateo», dijo con voz profunda, «el amor de Dios no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Está ahí, esperando pacientemente a que abras tus heridas para sanarlas. Yo vi tu dolor, tus noches de desesperación, tus gritos al cielo. Y cada uno de ellos fue escuchado». El taquero sollozaba sin fuerzas, sintiendo como algo dentro de él se rompía. Pero no era el dolor. Era la cadena que lo ataba a la culpa. «¿Por qué me ama tanto?», preguntó con un hilo de voz. El hombre sonrió. «Porque eres su hijo. Y ningún padre deja de amar a su hijo, aunque éste se aleje». En ese instante, Mateo sintió que su corazón se encendía. Era como si una luz invisible lo llenara desde dentro. Vio pasar frente a sus ojos cada momento de su vida, los errores, las lágrimas, los gritos, y de repente, todo comenzó a disolverse en un mar de compasión. El hombre extendió la mano hacia la foto sobre la mesa. La tomó con cuidado y la miró. «Tu esposa y tu hijo están con él, en paz. Pero tú aún tienes un propósito aquí. Hay otros corazones heridos que necesitan sentir lo que hoy tú has sentido». Mateo levantó la vista, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué quiere que haga?». «Ama», respondió el hombre. «Ama incluso cuando el mundo te haya herido. Ama cuando no entiendas el porqué de las cosas. El amor es el lenguaje del cielo, y solo a través de él encontrarás la verdadera vida». Dicho esto, el hombre dio un paso atrás. Su silueta comenzó a brillar con más intensidad, hasta que la habitación entera se llenó de luz. Mateo cerró los ojos, cegado por aquel resplandor, y cuando los abrió, el hombre ya no estaba. El silencio volvió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia. Mateo se quedó arrodillado, respirando hondo, con el corazón ardiendo de una paz que nunca antes había sentido. Afuera, una suave brisa movía las cortinas. El cielo, que minutos antes estaba oscuro, se había despejado, dejando ver una luna brillante. Mateo salió al patio,
Miró hacia el firmamento y, por primera vez en años, sonrió. Gracias, murmuró mirando al cielo. Gracias por no rendirte conmigo. En ese momento, una lágrima rodó por su mejilla. Pero ya no era de tristeza. Era el toque del amor divino, el milagro silencioso que transforma el corazón de quien se atreve a abrirlo. Y así, el hombre que una vez gritó su odio al cielo, comenzó a descubrir que el verdadero poder de Dios no está en el castigo, sino en el amor que sana hasta las heridas más profundas. La señal del cielo. La madrugada llegó con una serenidad que Mateo no recordaba haber sentido desde hacía muchos años. El aire olía a tierra húmeda, a esperanza recién nacida. A lo lejos, el canto de los gallos anunciaba un nuevo día sobre los campos de San Miguel de Allende, mientras los primeros rayos de sol se deslizaban entre los cerros, iluminando suavemente las calles empedradas. Mateo no había dormido. Se quedó sentado toda la noche junto a la ventana, mirando el cielo, reviviendo en su mente cada palabra, cada mirada, cada gesto de aquel hombre que había tocado su alma con amor. No podía dejar de pensar en la paz que había sentido, en la calidez de esa mano sobre su cabeza, y en cómo su corazón, antes lleno de rabia, ahora estaba tranquilo. Sin embargo, dentro de esa calma, una pregunta persistía. ¿Y si todo fue un sueño? Se decía en voz baja. ¿Y si mi mente, cansada de tanto dolor, inventó esa presencia? Pero algo en su interior le susurraba que aquello fue real, más real que todo lo que había vivido hasta entonces. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Mateo decidió salir a caminar. Cruzó la plaza central del pueblo, donde los vendedores preparaban sus puestos y los niños jugaban descalzos, riendo. Todo parecía distinto, como si la vida hubiera recuperado sus colores. Al llegar al camino donde había encontrado al misterioso viajero, Mateo se detuvo. El viento soplaba con la misma suavidad que aquella tarde, y el campo, cubierto de flores silvestres, parecía brillar bajo la luz del amanecer. Se arrodilló en silencio, cerró los ojos y oró. Señor, si fuiste tú quien vino a mí, muéstrame una señal. No para creer más, porque ya siento tu presencia, sino para no olvidar nunca este momento. El silencio se hizo profundo. Solo se oía el canto lejano de un pájaro. Mateo permaneció allí, con el rostro inclinado, hasta que una brisa cálida comenzó a soplar. Levantó la vista, y entonces lo vio. Un resplandor dorado atravesó las nubes justo sobre el lugar donde se había detenido el día anterior. Era un rayo de luz diferente, no común ni cegador, sino sereno, como una caricia del cielo descendiendo hacia la tierra. Las hojas de los árboles se movían con un ritmo armonioso, y el aire se llenó de un suave perfume, como si la naturaleza entera respondiera a su oración. Mateo cayó de rodillas nuevamente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza ni de duda, sino de gratitud. Gracias, Señor, susurró entre sollozos. Gracias por no olvidarte de mí. Entonces, escuchó una voz en lo profundo de su corazón. No venía del viento ni del cielo, sino de su alma misma. Yo nunca te abandoné, Mateo. Solo esperaba que abrieras tu corazón. Sus manos temblaban mientras miraba el resplandor que lentamente se desvanecía. Pero algo permaneció. Una cruz de luz formada por los rayos del amanecer sobre el campo. No era una ilusión. Era una señal, una promesa. Mateo se quedó contemplando aquella cruz hasta que el sol ascendió por completo, llenando el valle con su calor. En su interior, entendió que esa era la respuesta que había pedido. El cielo, una vez más, le había hablado. Volvió al pueblo con el corazón ardiendo. Su primer impulso fue abrir su pequeña taquería, que llevaba meses cerrada desde la muerte de Lucía. Pero esa mañana, lo hizo no por necesidad, sino por propósito. Encendió las luces, limpió las mesas, preparó la masa y la carne como solía hacerlo junto a su esposa. En la pared, donde antes colgaba un viejo cuadro, colocó una simple cruz de madera. No era grande ni adornada, pero para Mateo representaba la señal viva del cielo, el recordatorio de que Dios lo había visitado y lo había levantado del polvo. A medida que las horas pasaban, los vecinos comenzaron a llegar, sorprendidos al verlo trabajar con una sonrisa serena. ¿Qué te pasó, Mateo?, preguntó una anciana que lo conocía desde niño. Hace años que no te veía tan en paz. Mateo levantó la mirada y respondió con humildad. Tuve un encuentro con el amor de Dios. Y cuando uno lo toca, nunca vuelve a ser el mismo. El murmullo del lugar se llenó de asombro. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con lágrimas en los ojos. Pero todos podían sentir que algo verdaderamente divino había ocurrido. Esa tarde,
Mientras el sol se ocultaba nuevamente detrás de las montañas, Mateo volvió a mirar al cielo. La cruz de luz ya no estaba, pero dentro de él permanecía la certeza de que su vida tenía un nuevo sentido. Y así, el hombre que una vez gritó su odio al cielo, ahora levantaba sus manos en señal de gratitud. Porque comprendió que, aunque la vida le había quitado mucho, el cielo nunca le había dado la espalda. Solo esperaba el momento exacto para responderle con amor. La señal del cielo no fue un milagro visible para todos. Fue un milagro en el corazón de un hombre que aprendió que el amor de Dios siempre encuentra su camino, incluso entre las ruinas del dolor. Un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron distintos en San Miguel de Allende. Algo había cambiado, no solo en Mateo, sino en el ambiente que lo rodeaba. Era como si su pequeña taquería, antes silenciosa y olvidada, ahora se hubiera convertido en un punto de luz en medio del pueblo. Cada mañana, el aroma del maíz tostado y la carne asada se mezclaba con risas, conversaciones y el sonido cálido de la vida que renacía. Mateo trabajaba con una paz que jamás había sentido. Mientras preparaba las tortillas, recordaba las palabras de aquel hombre del camino, las palabras de Jesús, que seguían resonando en su corazón. Ama incluso cuando el mundo te haya herido. Y eso hacía. Atendía a todos con ternura, incluso a quienes antes había evitado. Saludaba con alegría, escuchaba con paciencia, y cuando veía a alguien cabizbajo, se acercaba sin dudar. En cada gesto, en cada mirada, había un reflejo del amor que lo había transformado. Una tarde, una mujer joven entró a su taquería. Llevaba a su hijo pequeño en brazos, y sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Se sentó en una de las mesas y pidió algo sencillo, apenas una tortilla con frijoles. Mateo la observó en silencio y, sin decir nada, preparó un plato abundante y lo colocó frente a ella. «No tengo suficiente dinero, señor», dijo ella, avergonzada. Mateo sonrió con dulzura. «Aquí no se cobra por alimentar el hambre», respondió. «Come tranquila, hija. Dios siempre provee». La mujer rompió a llorar, y mientras comía, comenzó a contarle su historia. Su esposo la había abandonado, no tenía trabajo, y había pensado en irse del pueblo con su hijo. Mateo la escuchó con atención, con el corazón abierto, y cuando terminó, le dijo con una calma que solo el cielo podía dar. «No estás sola. Dios aún tiene un plan para ti. Yo también pensé que mi vida había terminado, pero me mostró un nuevo comienzo». La joven lo miró sorprendida, y por un instante, algo en su mirada cambió. Mateo la ayudó a encontrar trabajo en una panadería cercana y, desde ese día, ella y su hijo comenzaron a visitarlo con frecuencia. Pronto, más personas llegaron a su taquería no solo por la comida, sino por algo mucho más valioso: esperanza. Los vecinos empezaron a decir que aquel lugar tenía un aroma a milagro. Algunos contaban que, al entrar, sentían una paz inexplicable. Otros decían que, al mirar los ojos de Mateo, era como si una luz invisible los abrazara. Pero para Mateo, todo eso no era magia. Era simplemente el reflejo del amor que había recibido. Sabía que no había sido él quien cambió su vida, sin el toque divino de aquel que una noche le había mostrado que el odio podía convertirse en amor. Un domingo, decidió visitar la iglesia del pueblo, la misma que había evitado durante años. Caminó por el pasillo central con paso lento, mirando el altar que tantas veces había juzgado con resentimiento. Se arrodilló, bajó la cabeza y, entre lágrimas, dijo en voz baja: «Gracias, Señor, por haber venido a buscarme cuando yo ya no quería ser encontrado». El sacerdote, al verlo, se acercó sorprendido. «Mateo, hace tanto que no te veía aquí. Se te nota distinto, hijo». «Es que he vuelto a vivir, padre», respondió con una sonrisa sincera. «Y quiero usar lo que me queda de vida para ayudar a otros a encontrar lo que yo encontré». El sacerdote, conmovido, lo abrazó. Aquel momento selló en Mateo una nueva misión: convertir su testimonio en una semilla de fe. Desde entonces, cada persona que cruzaba la puerta de su taquería escuchaba su historia. No la contaba con orgullo, sino con humildad. Les decía cómo había gritado su odio al cielo, cómo el cielo le respondió con amor, y cómo ese amor cambió todo. El tiempo pasó, y el nombre de Mateo comenzó a ser recordado no como el del taquero amargado y solitario, sino como el hombre que fue tocado por Jesús. Sus palabras, su manera de vivir y sus sonrisas serenas se convirtieron en una luz para muchos que, como él, habían perdido la fe. Una noche, al cerrar su taquería, levantó la mirada hacia el cielo estrellado. El mismo cielo al que un día había gritado con rabia. Pero esta vez, su corazón solo tenía una cosa que decir: «Gracias,
Jesús, por no rendirte conmigo. El viento sopló suavemente, moviendo las luces del cartel que colgaba en la entrada del local. En letras simples, escritas por él mismo, podía leerse: Donde hay amor, el cielo responde. Y así, Mateo, el hombre que una vez desafió al cielo con odio, comenzó su nuevo camino, como testigo vivo del poder del amor divino, recordando a todos que ningún corazón está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. El nuevo comienzo de Mateo no fue solo el suyo, fue el amanecer de esperanza para todo un pueblo que aprendió, a través de él, que el amor del cielo siempre encuentra la forma de llegar a la tierra. Mensaje para nosotros, sol con nube pequeña, destellos. Querido hermano, querida hermana, la historia de Mateo no es solo la historia de un hombre que gritó su odio al cielo y fue respondido con amor. Es la historia de todos nosotros. Porque, en algún momento de nuestra vida, también hemos sentido ese vacío, esa rabia contenida, esa sensación de que Dios guarda silencio mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Tal vez tú también has perdido algo que amabas profundamente. Tal vez has llorado en las noches, preguntándote por qué Dios permitió tanto dolor. Has sentido que tus oraciones estrellaban contra un cielo mudo, y en medio de tu desesperación, pensaste que ya no valía la pena creer. Pero escucha bien, el cielo nunca dejó de escucharte. A veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Él espera pacientemente el momento en que el corazón se abre, no con gritos de rabia, sino con un susurro de rendición. Es entonces cuando el amor entra, silencioso pero poderoso, como lo hizo en la vida de Mateo. Mateo pensó que Dios lo había abandonado, pero el cielo lo buscó en el camino. Mateo gritó su dolor, y Jesús respondió con ternura. Mateo se sintió indigno, pero el amor lo abrazó sin condiciones. ¿Sabes qué significa eso? Que no importa cuán lejos hayas ido, cuán roto estés o cuántas veces hayas fallado, el amor de Dios sigue esperándote. Jesús no busca corazones perfectos, sino corazones sinceros. No vino por los fuertes, sino por los que ya no tienen fuerzas para seguir. El mismo Jesús que caminó al lado de Mateo, que tocó su alma y le mostró una señal del cielo, también camina a tu lado hoy. Puede que no lo veas con tus ojos, pero si cierras los tuyos y guardas silencio, sentirás su presencia. Está ahí, justo donde estás, en tu habitación, en tu dolor, en tu historia. Él no te ha olvidado. Él conoce tus lágrimas, tus miedos, tus culpas, y aún así te ama con un amor que no tiene medida. Un amor que no se apaga con el tiempo, ni se rompe con el pecado, ni desaparece con la distancia. A veces, como Mateo, necesitamos gritar para vaciar el alma. Pero después del grito viene el susurro de Dios, diciendo: Yo sigo aquí. No me he ido. Te amo más de lo que imaginas. Tal vez hoy sea tu momento de volver a mirar al cielo, no con rabia, sino con esperanza. No con miedo, sino con confianza. Dios no promete que no habrá dolor, pero promete que nunca lo enfrentarás solo. Si estás pasando por una tormenta, recuerda, el mismo cielo que se cubre de nubes también puede llenarse de luz. Si sientes que has perdido la fe, pide a Dios que la renueve. Y si crees que tu historia ya no tiene sentido, deja que Él escriba el próximo capítulo, porque Dios siempre tiene la última palabra. Mateo comenzó de nuevo, y tú también puedes hacerlo. El amor que transformó su vida está disponible para ti, aquí y ahora. Solo abre el corazón y permite que Jesús toque tus heridas, las sane y les dé propósito. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, muchas veces grité mi dolor, mi enojo, mi frustración. Perdóname por haber dudado de tu amor. Hoy quiero abrir mi corazón y dejar que entres en mi vida. Toca mis heridas, limpia mis lágrimas y enséñame a amar como tú amas. No quiero seguir viviendo en el pasado, quiero empezar de nuevo contigo. Amén. Y recuerda, aunque hayas caído, aunque el mundo te dé la espalda, el cielo siempre te responderá con amor. Porque el mismo Dios que transformó la oscuridad de Mateo en luz, puede hacer brillar la tuya también. Confía, entrega, y verás que el amor de Dios no tiene límites. Ese amor puede cambiarlo todo, incluso a ti.